Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Mes de la psoriasis. 29ª Jornadas de Psoriasis y Artritis Psoriásica 2025. Psoriasis en uñas. Una entrevista a Montserrat Salleras, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Sagrat Cor. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva entrevista de Acción Psoriasis. Soy Antonio Manfredi, periodista, paciente de artritis psoriásica y encargado de estas entrevistas por parte de Acción Psoriasis. Hoy tenemos a una profesional de la dermatología, la doctora doña Montserrat Salleras Redonet, que es actualmente la jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Sagrat Cor en la ciudad de Barcelona. La doctora Salleras es un referente, por ejemplo, en oncología cutánea, en enfermedades autoinmunes como la psoriasis, rosáceas, acné. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona y la doctora Salleras además ejerce una importante labor de investigación en su especialidad, la dermatología, autora de varios libros y además dirige múltiples campañas para la prevención y el diagnóstico, por ejemplo, del melanoma. Doctora Salleras, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por contar conmigo. Es un placer y gracias, insisto de nuevo, por abrir ese hueco en su agenda. Doctora, teníamos interés desde hace tiempo en centrarnos en un elemento muy singular para los afectados de psoriasis. Yo mismo lo he sufrido, que es la afectación en uñas. La afectación en uñas es una afectación singular, es estética, digamos que genera inseguridad, incluso un déficit psicológico por parte de muchas personas y nos parecía importante y por eso queremos centrarnos hoy en las uñas. Y lo primero, pues lógicamente, doctora, es preguntarle qué es la psoriasis en las uñas y cómo pueden ustedes diferenciarla de otras afecciones. Bueno, la psoriasis en las uñas es la manifestación de la enfermedad psoriásica en la uña, ¿eh? Igual que aparecen placas en el cuerpo, cuando la psoriasis afecta a la matriz o al lecho ungueal, que es la matriz es la fábrica de la uña, y el lecho ungueal es donde la uña se asienta. Entonces, pues da manifestaciones que se ven clínicamente a través de la uña. Y esto se llama psoriasis ungueal. Y es relativamente fácil de detectarla cuando usted se sienta en su consulta a un paciente, es relativamente fácil decidir que es una psoriasis en uña frente a otras afecciones. Es muy fácil cuando además hay psoriasis en la piel, que es la Ujú. mayoría de veces, pero otras veces la afectación ungueal es la única afectación de la psoriasis o precede la psoriasis y no sale en la piel hasta el cabo de unos años. En esos casos, cuando es la única afectación de la psoriasis, es más difícil. Entonces, si le ve un dermatólogo, es capaz también de diagnosticarla, aunque no haya clínica cutánea. Si la ve un no dermatólogo, un médico de cabecera o otros profesionales, realmente es muy difícil y raramente lo sospechan. Y normalmente se diagnostica erróneamente de otras afecciones ungueales, sobre todo de onicomicosis, de hongos en las Ajá. uñas. ¿Cuáles son entonces los síntomas más comunes de la psoriasis en uñas? La psoriasis en las uñas se manifiesta dependiendo si afecta a la matriz, que es la fábrica de la uña, que está debajo de la cutícula, o si afecta sobre todo el lecho ungueal, que es donde se deposita la lámina, ¿no? La uña. Pero básicamente se manifiesta a modo de engrosamiento de la lámina ungueal, que se hace más amarilla y con más capas, más gruesa. Se manifiesta también a veces a modo de lo que llamamos pitting, que es todo un piqueteado, un punteado de la lámina ungueal. Y también se puede manifestar a veces pues como lo que llamamos manchas de aceites, que la uña simplemente se despega del lecho y se ve amarilla
y se ve como suelta, como desprendida, separada del lecho. Esas son las manifestaciones más Ujú. frecuentes. ¿Es doloroso de alguna manera? Normalmente no es doloroso, pero puede ser doloroso, especialmente las uñas de los pies, porque, bueno, está el factor mecánico del contacto con el calzado, del peso corporal, de la deambulación, y entonces a veces en las uñas de los pies es doloroso. En las de las manos también puede serlo, pero es menos frecuente. Ujú. ¿Y qué tratamientos tienen ustedes encima de la mesa para afrontar una psoriasis en uñas? Bueno, pues la verdad es que los tratamientos de la psoriasis ungueal, como los tratamientos de todas las enfermedades de la piel que afectan a las uñas, es difícil. En primer lugar, porque los tratamientos tópicos, que son los que primero usamos, tienen una dificultad enorme en llegar a la zona diana de tratamiento, que es, como decía, la matriz ungueal o el lecho ungueal, porque la lámina ungueal actúa de barrera para la entrada de los tópicos. Entonces, cualquier tratamiento que se deposite encima de la uña va a ser muy difícil que atraviese la uña y que llegue al lecho ungueal, ¿eh? O que llegue a la matriz ungueal, que es la fábrica, como digo, que está debajo de la cutícula. Entonces, necesitamos concentraciones muy altas de principios activos para que atraviesen toda esta barrera transungueal y puedan llegar al objetivo, y realmente es muy difícil. Por lo tanto, los tratamientos tópicos son pocos y poco exitosos. Y muchas veces tenemos que recurrir a tratamientos sistémicos, que lo que pasa también es que si estamos en el contexto de una psoriasis generalizada con afectación de la piel, pues es más fácil indicarlos, ¿no? Si una persona solamente tiene afectación ungueal, pues como que cuesta más darle fármacos sistémicos solo para la afectación ungueal. Por lo tanto, muchas veces la psoriasis ungueal está infratratada o maltratada, Ujú. aparte de Eh, que muchas veces está mal diagnosticada. Bien, de acuerdo, mal tratada, mal diagnosticada, pero muy evidente desde el punto de vista visual, afecta a la calidad de vida. Me imagino, por ejemplo, doctora, una persona que se dedique a la hostelería, ¿no? Cuyas manos son muy evidentes, o peluquería, o simplemente una persona que le da la mano a nuestros hijos cuando lo dejamos en guardería. Se me ocurre, es decir, que tiene un impacto emocional importante, ¿no? Altísimo, un impacto emocional altísimo, especialmente cuando afecta a las manos, especialmente en mujeres, porque lo viven peor, pero también en varones. Y aparte del tema estético, que es el principal y tremendo, está también el tema funcional, ¿eh? Porque esta uña que está alterada, que está despegada, que está engrosada, también funcionalmente da problemas, ¿eh? Para coger objetos, para realizar deporte, para realizar las tareas diarias. O sea que hay un problema estético, sobre todo, pero también funcional. Ujú. Bien, doctora, ha mencionado usted que los tratamientos tópicos fracasan por la incapacidad de llegar a la profundidad, los sistémicos y luego están los biológicos. Entiendo que un paciente que tiene una extensión importante, un PASI importante de psoriasis, que al que se le aplican, deciden ustedes aplicarle un tratamiento biológico, el que sea, entiendo que también afectará la mejora de las uñas. Sí, todo lo que mejora la piel, mejora las uñas. Y normalmente, pues cuando pasamos esta fase de tratamiento, pues notamos una mejoría significativa de la uña que no conseguimos, como decía, con los tratamientos tópicos. Y el problema está en el paso a los sistémicos, porque Ujú. cuando hay afectación cutánea es mucho más fácil, pero cuando es aislada la afectación ungueal, como que cuesta más. Incluso cuesta más justificarlo administrativamente, porque, por ejemplo, los criterios que tenemos para pasar a un sistémico o a un biológico están muy claros, y uno de ellos es la extensión de la psoriasis, la gravedad, lo que llamamos el PASI, el BSA. Claro, con la uña no se cumple, no tienes un BSA de más de 10 ni un PASI de más de 10. Lo que sí que puedes tener es un DLQI más de 10, o sea que la Ah, afectación que le produce a esa persona, la afectación de sus uñas justifica un tratamiento interno, ¿eh? Pero ya tienes que pelearlo un poco más. hay que pelearlo más, incluso ahora que han llegado para quedarse los biosimilares, ¿no? Cuyo costo económico se ha reducido, incluso en esta situación, ¿no? Eso es una suerte, porque esto nos cuesta menos de pelear. Claro, efectivamente, porque insisto, el impacto psicológico, como acabamos de comentar, es importante. Mi experiencia personal, doctora, es que yo he tenido afectación en uñas toda mi vida. A la llegada del segundo tratamiento biológico me ha dejado las uñas totalmente sanas y me produce una felicidad
superior a haber superado incluso problemas artríticos que venían también acompañados, porque verte las uñas, que las puedes cortar fácilmente sin dolor y que te, como usted ha dicho, tiene funcionalidad total la mano para las tareas diarias que uno tiene que hacer, es importante. Así que, insisto, es importante que los pacientes pues insistan ante sus médicos porque les está afectando su calidad de vida. Estoy totalmente de acuerdo Ha con tocado usted. usted un tema muy importante y es que la afectación de la uña, además de todo lo que hemos comentado, supone también un signo de alarma de una posible artropatía psoriásica. Ajá. La uña se considera como como una prolongación del tendón, de la articulación, y psoriasis ungueal y psoriasis articular van de la mano. Es decir, una persona que tiene artropatía muchas veces tiene afectación ungueal y a la inversa, cuando hay afectación ungueal siempre hay que buscar la presencia de artropatía, que quizá No no se ha es- manifestado aún clínicamente, Ajá, pero probablemente se manifestará. Entonces, claro. otra cosa importante de las uñas es tener en cuenta que son un marcador de artropatía psoriásica y que tienen que hacernos derivar al paciente al reumatólogo, aunque no tenga en ese momento sintomatología. Efectivamente, doctora, en las distintas entrevistas, y le repite a usted la pregunta, que siempre ustedes, los dermatólogos, pueden averiguar signos que determinan que un o una paciente podría derivar a una artritis psoriásica y que, lógicamente, evitar que esta artritis psoriásica aparezca por los procedimientos que sea, lo consideramos importante. Insisto, las uñas son un determinante que puede decidir claramente que usted derive a sus compañeros de reumatología a una paciente, porque es un signo, digamos, no 100%. Si no lo ha entendido mal, no 100% determinante de una artropatía, pero sí aumenta mucho la opción o las posibilidades de desarrollarla, ¿no? Exactamente. Bien, es importante tenerlo en cuenta, que los pacientes que nos escuchen, que si aparece la afectación en uñas, lo comenten inmediatamente con su especialista en dermatología para poder derivar, porque, insisto, la artritis psoriásica, cuando aparece, afrontarla es más complicada. Si se consigue paralizarla a través de la colaboración de ustedes, los dermatólogos, con los reumatólogos, es importante. Idea que nos queda clara, y muchísimas y gracias por esa contundencia. Doctora, ¿cómo puedo cuidar mis uñas si tengo psoriasis? Bueno, en primer lugar, también comentar que la uña psoriásica, como es una uña vulnerable porque está enferma, muchas veces, además de psoriasis, se sobreinfecta. Y Ujú. puedes tener, además de psoriasis, pues infección por hongos, por bacterias, por virus. Entonces, en primer lugar, en cualquier uña psoriásica siempre hay que descartar que no haya una sobreinfección añadida, porque si la hay, aunque mejor es la afectación de la psoriasis, la uña no va a quedar igualmente sana porque hay ese factor infeccioso que hay que eliminar. Entonces, siempre hay que descartar que hay alguna infección asociada y tratarla, porque si quitas el hongo, quitas la bacteria, pues ya también la uña va a mejorar. Después tienes que, desde el punto de vista de los cuidados de la uña, tienes que intentar no traumatizarla excesivamente, porque sabemos que en la psoriasis, también en la piel, se produce lo que se llama el fenómeno de Kepner, que cualquier agresión induce la aparición de la psoriasis. En la piel, pues un golpe, una caída en una rodilla, puede inducir psoriasis en la rodilla. Pues en las uñas igual, si tú traumatizas las uñas, pues puede brotar allí más la enfermedad psoriásica. Entonces hay que evitar traumatismos agresivos en las uñas, que sobre todo son, en el caso de las personas que manipulan objetos o que trabajan profesionalmente con las uñas, pues evitar el microtrauma, los golpes, los roces continuos, porque eso va a ser un inductor de su enfermedad. Y las personas que no trabajan con las manos, pero por ejemplo las mujeres que se hacen las manicuras, pues evitar manicuras agresivas de retirada de cutículas, de retirada de pieles, de limpieza subungueal, pensando que mejoras algo cuando en realidad solo favoreces mayor desprendimiento de la lámina respecto del lecho. Es decir, hay que, en primer lugar, como decía, evitar o tratar las infecciones añadidas, que son muy frecuentes, y en segundo lugar, intentar evitar traumatismos innecesarios en las uñas, sean profesionales, sean recreacionales o sean cosméticos. Y con esto Eh, ya evitas en gran medida
el agravamiento de lo que es ya la Ujú. afección ungueal per se. Mencionaba usted anteriormente, doctora, también, no nos olvidemos de las uñas de los pies, que lógicamente están en contacto con el calzado. Estoy pensando en personas que hagan deporte, en personas que por su trabajo estén en continuo movimiento. Pensando exclusivamente ahora en las uñas de los pies, ¿algún cuidado especial? Hombre, pues por ejemplo, una persona que tenga psoriasis ungueal en las uñas de los pies, pues no sería ideal que fuera, que su hobby fuera el fútbol, por ejemplo, y que diera Ajá. constantemente chutes en las uñas, ¿no? O que hagas escalada de montaña que suben y bajan y van rozando constantemente los dedos de los pies con el calzado. O sea, bueno, claro que si es su pasión, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero si puedes hacer otro tipo de deporte, pues mejor que no sea un deporte que vayas dando golpes en tus pies, en tus dedos y tus pies, ¿no? Em, También la manicura, bueno, en este caso la pedicura, que no tampoco sea agresiva, ¿no? Muchas veces intentando eliminar lo que nos parece excesivo, pues hacemos cosas contraproducentes, ¿no? Intentando eliminar la suciedad que se atribuye a la psoriasis, que no es más que hiperkeratosis subungueal, pues favoreces aún más el desprendimiento de la uña respecto del lecho. Es decir, en las uñas de los pies, sobre todo, es usar calzado correcto, que no sea estrecho. Por ejemplo, las mujeres que no usen tacón y encima de punta, porque eso ya es inducir que choque el dedo con el calzado. O sea, usar calzado correcto e intentar hacer actividades que no sean agresivas para los pies e intentar hacer las pedicuras de una forma no agresiva y correcta, básicamente. Vale. Especialmente pensando en los pies, doctora, puede que sea muy recomendable que sea el podólogo, el especialista, el que haga el corte, en fin, el que haga la pedicura, ¿no? Sí, pero tiene que saber el podólogo que tenemos psoriasis, ¿eh? Porque también Ajá. a veces ellos mismos lo atribuyen a hongos, y entonces también quieren eliminar el tejido subungueal, que en realidad no es hongos, sino que es psoriasis, y también pueden inducir un Kebner sin mala fe. Es decir, el Bien, podólogo también tiene que saber que está tratando una uña psoriásica y que no es una uña distrófica, que no es una uña infectada, o quizá lo es, pero que también tiene que saber el podólogo, hay que informarle de que uno padece psoriasis ungueal. Lo primero, al sentarse en la consulta del podólogo, decir, señor, señora, tengo psoriasis, valoro de esa manera que no estamos hablando de hongos, está claro. Doctora, siempre decimos cuando entrevistamos desde Acción Psoriasis que la psoriasis no es contagiosa en ninguna de sus determinantes. Y me gustaría también decirle, la psoriasis en uñas no es contagiosa, ¿verdad? La psoriasis en uñas no es contagiosa. Lo que pasa es que la psoriasis en uñas es más vulnerable a las infecciones y un paciente con psoriasis tiene más probabilidad de tener hongos o de tener bacterias en sus uñas y es más contagioso entonces sí que es contagioso si tiene en ese momento hongos en sus uñas o bacterias en sus uñas. En ese momento sí, pero no es contagiosa la psoriasis, sino la infección secundaria que en ese momento Entiendo. ha afectado. También puede ocurrir, doctora, que estemos ante un o una paciente con psoriasis palmoplantar y que, por lo tanto, tanto en manos como en pies, tenga afectación en uñas y también afectación palmoplantar. Estoy pensando, por ejemplo, en verano, en la playa, etcétera. ¿Recomienda usted, no sé, algún tipo de calzado específico o para bañarse en la playa? Es decir, cuando coinciden ambas patologías, ¿cuál debe ser la actuación? Bueno, el calzado, tanto que si hay psoriasis plantar como si no la hay, siempre tiene que ser adecuado, cómodo, que no traumatice el dedo y que no traumatice la uña. Esto en verano, en invierno. De hecho, en verano el calzado suele ser más cómodo y a veces ni siquiera hay traumatismo porque vamos con sandalias o vamos, si es que quieren usarlas, porque a lo mejor, como tienen las uñas Sí, feas, no quieren usar calzado no cubierto. Pero básicamente, tanto si hay afectación de las plantas o de las palmas como si no la hay, tanto si es verano como si es invierno, el mensaje es el mismo, es usar calzado adecuado, ancho, mejor plano, porque todo lo que es de punta o con tacón favorece el emplastamiento de los dedos de las uñas en el calzado y por tanto un microtraumatismo continuo, ¿eh? Aunque no haya dolor, pero hay un microtraumatismo continuo. Entonces, siempre calzado cómodo, adecuado, plano y ancho. Eh, psoriasis infantil, pensemos en un niño que también o niña que desarrolla este problema. ¿Cuál debe ser la actuación de sus padres? Pues en primer lugar también saber que tiene psoriasis, que no tiene infección, no hacer tratamientos inadecuados, pero descartar que no haya infección que pueda asociarse a la psoriasis. Y después, pues si le afecta a las uñas de los pies, lo mismo.
difícil, pero inducir que haga actividades deportivas que no lo agraven. Mejor que haga natación que no que haga fútbol otra vez. Pero bueno, Ujú. esto va a ser difícil, ¿no?, de llevar a cabo. Pero pues no llevar el niño de excursión 3 horas por la montaña subiendo y bajando porque va a acabar con las uñas de los pies inflamadas y con brote de psoriasis a las pocas semanas. Em, Sobre todo, tratar contundentemente también porque los niños el problema estético aún les afecta más. Los niños tienen todas las uñas sanas y todos los niños tienen las uñas de los pies y de las manos correctas. Entonces, un niño que por desgracia tenga afectación ungueal en pies o en manos, pues hay que hacer un apoyo psicológico también y buscar tratamiento para intentar revertirlo, ¿no? Porque un niño con las uñas afectas de manos y de pies va a ser un niño probablemente traumatizado. Puede ser Claro. objeto de burlas por sus compañeros, rechazado por riesgo al contagio. Es decir, eso tiene que abordarse contundentemente, ¿eh?, desde el punto de vista físico y emocional. Ujú. Perfecto, doctora. Gracias por su claridad. Creo que como pacientes, aquellos o aquellas que nos estén escuchando, no sabemos si de día, de noche y en qué momento, porque estamos en este mundo de Internet, pero creo que queda evidentemente claro que las psoriasis en uñas son una alerta hacia una artritis psoriásica, es uno de los titulares que podríamos poner. Otra, que hay que cuidar el pie, especialmente a las mujeres, tacones, etcétera. Otro titular de sus palabras, doctoras, es que es fundamental que el dermatólogo lo valore para poder ver cuál es el tratamiento. Se puede llegar al sistémico o incluso al biológico. Finalmente, doctora, cuando un paciente le diga a su dermatólogo o su dermatóloga, tiene usted psoriasis en uñas, ¿qué tres cosas o qué elementos principales debe hacer para tener cuidado sus uñas? Eh, Hacer controles periódicos para descartar que no se han sobreinfectado, que puede aparecer en cualquier momento, una sobreinfección fúngica, bacteriana o vírica, sobre todo fúngica, o sea, por tanto, controlarlo periódicamente. En segundo lugar, evitar el traumatismo innecesario de esas uñas, tanto de manos como de pies, y tanto en referencia a la actividad laboral como la actividad recreacional y la cosmética, ¿eh? Y Ujú. evitar el traumatismo innecesario de esas uñas. Que se pueden pintar, las uñas de las manos, lo que no se pueden es agredir con manipulaciones, por ejemplo, retirada de cutícula, retirada de descamación subungueal. Se pueden pintar, pero no tiene que hacerse nada agresivo. Es decir, cuidado de evitar los traumatismos de esas uñas. Y en tercer lugar, intentar, o sea, tener un objetivo terapéutico ambicioso. O sea, insistir en que si el tratamiento tópico no es suficiente, que no lo va a ser, insistir que a pesar de que no tengas afectación cutánea importante, que hay que ir a máximos de tratamiento, porque solo así se mejora la calidad de vida de los pacientes con psoriasis ungueal. Calidad de vida, creo que ha dado usted en la clave, doctora. Siempre insistimos desde Acción Psoriasis, no hay curación. Tal vez en el futuro podamos hablar de ella, por ahora no, pero sí. Estamos hablando de curación ya, estamos hablando. Bueno, poco a poco. La verdad es que me alegro de que ustedes en sus encuentros profesionales ya se va abriendo y ojalá que los más jóvenes vivan también ya con normalidad y que incluso pues dejen de tener que la artritis, perdón, que la psoriasis deje de generar artritis psoriásica por los controles. En fin, yo creo que queda un mundo optimista, abierto, gracias al trabajo de los investigadores. Doctora, por nuestra parte nada más, ¿quiere usted añadir algo más con respecto a los suyos? ¿Se nos ha pasado Bueno, algún que a concepto? mí me sorprende como dermatóloga después de tantos años que aún cuando tú le dices a alguien que tiene psoriasis en las uñas, todavía se sorprende, ¿eh? Es Ajá. curioso el desconocimiento que hay de esta afectación ungueal por parte de la psoriasis, incluso entre los propios afectos, ¿no? Que cuando les dices, no, no, es que usted tiene psoriasis, aunque la tengan, les sorprende que la tengan en las uñas. Los que ya no tienen en la piel ya Ya. sinan. Entonces sí que recuerdan, pues mi padre o mi hermano tiene psoriasis, pues entonces yo solo la tengo en las uñas, qué raro, ¿no? Pero lo que me sorprende a mí es que todavía hoy, e incluso entre los propios afectados de psoriasis, hay tan poco conocimiento de la enfermedad psoriásica y genera tanta sorpresa, porque Ajá. la población asocia trastorno ungueal a hongos. Mm. Eso ahí se queda ahí la población, incluso los médicos que no son dermatólogos, ¿eh? Bien. Entonces, bueno, a ver si concienciamos un poco de que la psoriasis afecta a las uñas y que la psoriasis ungueal pues, es una manifestación más de la enfermedad psoriásica.
Perfecto, doctora. Muchísimas gracias, insisto, por haber atendido a Acción Psoriasis, la doctora Montserrat Salleras, la jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario del Sagrat Cor en la ciudad de Barcelona. Creo que ha sido muy claro, creo que hemos sido prácticos y que aquellas personas que nos estén escuchando pues habrán aprendido mucho, especialmente esta parte final de esta entrevista donde dice usted que incluso los propios pacientes no podemos entender las uñas, no las relacionamos con la enfermedad psoriásica. Doctora Salleras, muchísimas gracias de nuevo por haber atendido a Acción Psoriasis. A vosotros. Hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias, doctora. Mes de la psoriasis, un podcast de Acción Psoriasis con el patrocinio de Advie, Almiral, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Dercos, Johnson & Johnson, Novartis y UCB. Colaboran Amgen, Biogen, Leo, Lilly y Pfizer. Con el apoyo de la Academia Española de Dermatología y Venereología, Sociedad Española de Reumatología y Foro Español de Pacientes. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. For game odds and details, visit SCEducationLottery.com.